Análisis político y el pulso de la actualidad, junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. 8:38, estamos de vuelta aquí en Pauta de Análisis. Ya lo presentamos, ¿cierto? Con su cortina. Cristian Valdivieso, director de Criteria. Cristian, ¿cómo estás? Muy con su bien, cortina. Su cortina propia. ¿Qué tal? Shower door. Sí, obvio. Oye, en el minuto en que está hablando el presidente Gabriel Boric, después de o durante la ceremonia de, no sé si es cambio, en la moneda hablan de ajuste ministerial, no de cambio yo creo que de es gabinete. la palabra precisa, ¿no? Porque Sí. sale solo la ministra Janet Jara. Pero se para ser nombra al nuevo. al nuevo. Entonces, como un ajuste, sale uno entre el otro. Es un digamos. ajuste necesario. Oye, Producto de las circunstancias. Cristian Valdivieso, bueno, tú hiciste una encuesta reciente del mes de abril, ya vamos a ir en profundización, pero poniendo foco solo sobre la ministra Janet Jara, que ya es candidata, que ya salió a la cancha. Es una jugadora con una camiseta distinta del resto de los candidatos que estamos viendo hoy día. Me refiero a si su historia, su performance como ministra, la pone en un lugar distinto. Esta cosa como comunista bacheletista que se señala, esta cosa de ser parecida a Bachelet, esto que dijo ayer, como me tengo que ir a mi casa ahora, Hacer aseo y cocinar, como haciendo un guiño muy con Bachelet, con un porcentaje muy grande de mujeres que uno de repente las tiene que hacer todo entre medio, va corriendo, cocina. Sí. ¿Es distinta? ¿Puede marcar un...? Sí, a ver, a los que nos gustan las campañas políticas, esto es como es un bocado de cardenal, porque Janet Jara tiene mucho potencial de storytelling, porque tiene una posibilidad de contar historias entretenidas, atractivas y muy conectadas con la ciudadanía. Entonces, ese es un potencial... Por su historia humana. Por su historia humana, por su historia de vida, decir. por su historia, digamos, de una mujer promedio de un país... y también por lo que ha logrado en su trabajo en el gabinete. Entonces, es alguien cuyo potencial, creo yo, es mayor que, no sé, lo que se puede ver en Gonzalo Vinter, incluso en Carolina Toá, que también tiene una historia muy potente, pero que es una historia más elítica. Tanto Vinter como Carolina Toá tienen una historia que son potentes, que vienen de distintos lados, pero una historia mucho más de élite, mucho menos, con mucha menos capacidad de hacer sintonía fina con la sociedad en su conjunto. Y en ese sentido creo que es una candidata bien potente, Janet Jara, aun cuando es evidente que la chapa comunista le pesa. O sea, le pesa en un país que tiene un marcado anticomunismo, en algunos casos prejuicioso y en algunos otros casos bien ganado. Ese es el problema que podría tener para ser competitiva Janet Jara. Yo creo que ese es el principal problema que tiene Janet Jara, y sobre todo que ha sido muy evidente que su liderazgo lo ha construido ella, pero de alguna manera ha sido validado, chequeado, de alguna manera auditado por el Partido Comunista, ¿ya? Hace no tantos años atrás, cuando Daniel Jadwe se paró y empezó a crecer en las encuestas y tenía un apoyo ciudadano importante, más que el trasfondo de un candidato del Partido Comunista, era de un alcalde que era capaz de ejecutar y hacer cosas que eran atractivas y de alguna manera impensadas. Entonces claro, tenía la lógica creativa, innovadora, el gestor de las farmacias populares, o sea, tenía muchos logros. Claro. Y la gente lo miraba a él, claro, con una cierta distancia porque era del Partido Comunista, pero al mismo tiempo lo miraba más allá del Partido Comunista. Yo creo que ese es el desafío que tiene. Qué buen Janet punto Jara. ese, Claro. porque quizá en su minuto Daniel Jadwe, tienes razón, llevó al PC a un lugar Claro. que no... Fue al revés, digamos. Él empujó el carro para que el PC... Él se impuso. Él Se impuso se porque impuso. por la, comillas, voluntad popular, por las encuestas, por su gestión en Recoleta. En cambio, Janet Jara ha sido empujada y de alguna manera avalada y certificada por el Partido Comunista. Yo creo que eso le va a complicar, pero como potencial narrativo, como potencial de contar una historia a través de ella, creo que tiene algo importante ahí, e interesante. Y creo que es entretenido, y en ese sentido, de alguna manera, es más parecida a Bachelet, aun cuando Bachelet evidentemente viene de un mundo más elítico, pero que logró traspasar eso y conectarse muy profundamente con ciertas imágenes de la sociedad. Claro, la pregunta va a ser ¿cómo se van a diferenciar todos estos candidatos? Porque ayer, por ejemplo, Bárbara Figueroa, porque todavía no ha hablado Janet Jara de cuál va a ser su sello, pero Bárbara Figueroa dijo, cuando le preguntaron si era continuidad de este gobierno, por el hecho de ser la ministra, y además la ministra que tiene en sus hombros los mayores logros, probablemente el legado de este gobierno lo tiene Janet Jara, y decía que no iba a ser continuidad, que era como, ella hablaría como de profundización de los cambios. Entonces uno dice, ya, ¿y cómo se va a diferenciar o cuál va a ser entonces el discurso de Vinter? Porque como que el de Carolina Toá lo tenemos un poco claro.
Bueno, y si además se suma, en estos minutos les cuento que está despidiéndose de cada uno de sus compañeros en el gabinete, excompañeros, con mucho cariño de cada uno, mucho abrazo. Y el presidente dijo, mi candidato es Chile. Porque se acuerdan que cuando despidió a Carolina Toá, se interpretó como que le estaba dando su apoyo, porque él le dijo, tienes una gran misión en este minuto, unir a toda, y unir y mantener o continuar los logros del gobierno, y nosotros te vamos a apoyar en eso, una cosa así, estoy parafraseando al presidente. Entonces se entendió como un cierto apoyo. Bueno, ahora dijo que su candidato era Chile. ¿Y qué pasará con el Partido Socialista en este contexto? Bueno, yo creo que de alguna manera también el presidente se da cuenta que Carolina Toá no ha logrado o no le ha resultado, le han hecho la cama, da lo mismo, se ha metido autogoles, pero no ha logrado ser la candidata que pueda generar la idea de la continuidad, y la fragmentación o la tensión que hay con el Partido Socialista es parte de eso que el presidente yo creo que entiende. Ahora, volviendo un segundo a la pregunta original, tengo la impresión de que, así como tú decías, Connie, que tenemos más o menos mapeado digamos, la estrategia de Carolina Toá, que tiene que ver con mostrar más bien la lógica de la socialdemocracia, de la gobernabilidad. Los acuerdos, volver al de centro. Los acuerdos, de volver al centro. Tengo la impresión de que Gonzalo Winter va a abrazar al presidente Boric. Él es el más débil en términos de conocimiento, en términos de valoración ciudadana, en términos de sus capacidades y sus habilidades blandas, porque es un político en desarrollo. Y Janet Jara creo que va a jugar a esta lógica de asimilarse al ciudadano o a la ciudadana media, y jugar a ser una mujer de izquierda, pero que viene a profundizar los cambios y con una suerte de sentido común instalado. Y eso es potente, porque la distancia de la lógica más fría, más racional, que es la impronta muy típica del Partido Comunista. Claro, es buen punto A, porque en el fondo, claro, una candidatura de Daniel Jadwe habría hecho una pugna muy fuerte de crítica al gobierno, que representa un sector de la izquierda que no le gusta como el gobierno lo ha hecho, que siente que transó demasiado. Entonces, claro, un Gonzalo Winter que a lo mejor lo que viene es a reforzar el rol del Frente Amplio. A buscar el 30%, a buscar su 30% por asociación. Y apapachar al presidente. Claro. Una Janet Jara que fue ministra, que voló en este gobierno, pero que, como tú dices, va a conectar con los sectores populares. Entonces puede ser interesante en el sentido de la primaria del oficialismo, en el sentido que va a lograr como convocar distintos segmentos, salvo que no sabemos qué va a pasar con el Partido Socialista. Claro. Porque ahí que representaría una Paulina Bodanovich. Claro, ¿cómo se diferencia? No, bueno, yo creo que eso tiene más bien que ver con la tensión que hay entre el PPD y el Partido Socialista. Yo encuentro que es una suerte de despropósito, porque lo que debiera hacer el socialismo democrático de este mundo es lograr en la primaria diferenciarse del Frente Amplio y del Partido Comunista y ganar esa primaria por una votación contundente. Ahora, si no es en eso lo que están, finalmente uno puede también colegir que la primaria va a ser incluso más atractiva, porque va a tener toda la pimienta y el merquén que le ponen Bodanovich y Toá compitiendo en una misma primaria con varios candidatos, y eso hace que la primaria sea más competitiva y atractiva. Pero todas las críticas que ha tenido el socialismo democrático a la conducción del Frente Amplio, a la lógica de hacer gobierno, ¿verdad? A la incapacidad para hacer las cosas bien, etcétera. Si no se concreta o no se materializa en una votación contundente donde los derroten de manera significativa, bueno, en el mediano plazo y en el Parlamento no va a tener un correlato evidente. Fíjate, o sea, lo que tiene que hacer hoy día el socialismo democrático haciendo es demostrar que existe una izquierda que es relativamente fuerte, pero que ellos son los más fuertes de ese mundo. E ir divididos en esa primaria los hace quedar en una posición más frágil o más débil, y eventualmente expuesto a que prenda una candidatura a Janet Jara y termine ganando. Podría ser eso, ¿eh? Tú dices que si van separados, si va Paulina Bodanovich y Carolina Toá, Janet Jara podría ganar. Es más probable, y si además Janet Jara hace una campaña potente como la que estamos imaginándonos, logra tener la libertad dentro del Partido Comunista para poder salir con sus propias ideas y tomar ciertas distancias de cosas que la gente no valora, como el régimen de Maduro, entre otras cosas. Bueno, ella puede dar pelea y eso pone en un momento, en una posición de fragilidad al gobierno. Ahora, dicho eso, a Toalla. Sí. Bueno, dicho eso, la izquierda hoy día tiene que mover el tablero y tiene que ver cómo mover el tablero, porque si no, esta elección está jugada, está ganada. Y una manera de mover el tablero es tener una primaria muy competitiva, muy atractiva, muy convocante. Y creo que, paradójicamente, si bien el socialismo democrático puede perder votación respecto a sus aliados, el hecho de que vayan Bodanovich y Toá la hace aún más atractiva mediáticamente, políticamente y electoralmente. Sí, de todos modos, no sé si
sí, a la ciudadanía le importa mucho esto, pero ¿a qué está jugando el Partido Socialista? Porque en el caso del Partido Comunista, por ejemplo, entendía que la pugna entre una figura como Daniel Jadwe y Janet Jara tenía que ver con estilos, con mirada respecto de la sociedad y del país, con una contundente mirada ideológica de Jadwe versus una cosa más centrista o desde la experiencia de gobernar de Janet Jara. Había una pugna ideológica, tenía sustento. Entendible. Pero lo que no entiendo es cuál es la pugna del Partido Socialista ni con quién. Está peleando por su identidad. Todos sus discursos de estos días respecto a Isabel Allende se entiende que fue un golpe muy fuerte, pero todo esto de que no nos han llamado, no nos han hecho cariño, nosotros somos el partido más fuerte, le hemos dado gobernabilidad. Hemos sido leales, pero fuimos ayer 2 horas con el presidente, nos trató con esta cosa de nos tienen que querer, valorar. No sé, no entiendo mucho a qué está jugando el PS, porque como tú bien lo dices, en esta vuelta están terminando por erosionar un poco la figura de Carolina Toá, que no es alguien ajeno a ello. Sí. Miremos la historia. No, están erosionando la figura de Carolina Toá y están erosionando la potencialidad que tiene el socialismo democrático en la primaria versus el Frente Amplio, a los que han criticado tanto. Es raro, yo tengo la impresión de que acá hay una tensión que no tiene tanto que ver con ideas, con identidades o con proyectos distintos de país, sino que tiene más bien que ver con seguir consiguiendo ciertas posiciones de poder. Yo tengo la impresión de que en el último tiempo el Partido Socialista ha marcado un punto, ha mostrado cierta distancia con el gobierno, pero al mismo tiempo se ha quejado recurrentemente, y lo que finalmente consigue después de tanta queja es un cargo más, una posición mejor en el Comité de Ministros, lo que sea. Pero hasta ahora no ha mostrado cuál es lo que lo distingue, cuál es lo que lo diferencia respecto de llevarían un sus candidato aliados, por qué llevarían un aliado y cuál es el valor de aquello. Entonces, desde esa perspectiva, lo que uno ve es un partido que patalea, que rezonga, que alega, que incluso se victimiza, pero al mismo tiempo sigue en el gobierno y tiene los cargos más importantes del gobierno. O sea, tener Hacienda, Mario Marcel, tener el Ministerio del Interior, te hace ser el gobierno al final del día. Entonces, ¿contra qué te estás victimizando? Entonces, yo tengo la impresión de que todo esto que ha pasado con Isabel Allende, todo lo que ha pasado con Isabel Allende tiene 2 aristas en términos de mirada política. Una, evidentemente, culpar al Frente Amplio para exculpar a Isabel Allende y poner la pelota en el gobierno, porque la figura de no solo de Isabel, sino que de su padre es muy relevante dentro del Partido Socialista y se entiende. Y la otra es jugar a un subterfugio político para poder instalar una candidata de ellos para erosionar a Carolina Toá. Yo no veo otra pero ahí hay una cosa, posición. ahí yo entiendo una cosa, entendería una cosa como personal entre Paulina Bodanovich y Carolina Toá. No sé si es personal, si es ambición particular, si es que no creen que Carolina Toá realmente pueda ganar el gobierno. No lo sé, si es el ímpetu por buscar tener más visibilidad, más poder y eventualmente conseguir negociar mejores cuerpos parlamentarios, si es que la presidenta del Partido Socialista lo que quiere es tener una posición expectante para poder salir elegida en el Maule, porque no nos olvidemos que ella no ha sido elegida nunca. Ella se habla de ir a la reelección, pero ella no tiene reelección, ella tendría que ir a la primera elección. Entonces, esto es una lucha por poder, no es una lucha por proyectos distintos de país, y al mismo tiempo es la sensación o la idea de que la elección está perdida y que por lo tanto lo que importa es el Parlamento, y para asegurar el Parlamento, Paulina Bodanovich tiene una mejor posición en ese contexto si es que va a la primaria, por la visibilidad que esto le daría y la posición privilegiada que tendría después en la elección del Maule. Yo lo veo bastante pragmáticamente desde esa perspectiva. Más planilla Excel que Word. Más planilla y porque al mismo tiempo más cuenta que claro, narrativa. Claro, y en este caso todas las pataletas que le han hecho al gobierno, que yo puedo entender, la molestia, la frustración, la pena, la tristeza, lo que quieran, tiene más que ver con ellos que con el gobierno. Evidentemente el gobierno tenía una obsesión, el presidente tenía ahí sus ganas de seguir y adueñarse de la figura, lo que quieran, pero el Partido Socialista lo dejó. Sí, el Partido Socialista lo dejó desde el día 1. Desde el día 1 que el presidente dijo... Se subió al carro. Cuando gana la elección dice y se adueña del discurso de Salvador Allende, hablando de que el hombre y la mujer libre pasará por las grandes alamedas. Y el Partido Socialista lo dejó. Y ya, es que quiero preguntarte antes que se nos acabe el tiempo de la criteria, pero claro, pero en el fondo... No se humilla al partido de Allende, sí. Dijo el día 1, y termina en el gobierno humillado por, no sé, ellos sintiéndose víctimas o sintiéndose que han sido nuevamente humillados. Tú no puedes vivir 4 años sintiéndote humillado, victimizándote y al final del día siguiendo en la misma casa. Sí, digamos, o sea, a lo mejor te conviene la posición y a lo mejor la aceptas, pero si tú estás adentro de esa posición no puedes venir a torear, espolonear y a joder al gobierno, porque al final del día lo que quiere es mayores cupos parlamentarios. Me parece que termina siendo una lógica irresponsable y que es incluso contradictoria
con lo mismo que han dicho ellos, que le hemos dado gobernabilidad, le hemos dado sustento al gobierno, hemos puesto la cara, hemos puesto el pecho a las balas, etcétera. Bueno, pónganlo. Claro. Oye, ahora tú dices, claro, pero todo esto parte de la base en que el oficialismo da la impresión de que dan por perdida la elección. Entonces, bajo esa lógica es, bueno, ¿quién se arriesga o quién podría hacerle competencia a la candidata que en este minuto que va liderando? Y ahí quiero citar la encuesta Criteria, que muestra un avance de Belén Matei muy importante, de 25 a 31%. Es un salto importante, ¿no? ¿A qué se debe? Y como segundo lugar aparece José Antonio Kast, recuperándose muchísimo. Y recién en tercer lugar sale Carolina Toa, que no es malo porque sale por sus, digamos, en tercer lugar, pero empatada con Johannes Kaiser. Y aquí, claro, quiero preguntarte, no se muestran los porcentajes menores a 2%, pero no está ni digamos, ni Winter, ni Paulina Bodanovich. No sé, no están todos, porque está Jara, que con un 2%. Claro, y Jago, que vuelve a aparecer con un 2%. El Partido Comunista tiene 4 sumados. Sí. Ahora, hasta Meo aparece, pero los otros, no sé, Alberto Undurraga, toda esa gente no está. No, por eso que es una posición compleja. Bueno, las encuestas se van moviendo, pero hoy día lo que te está mostrando todas las fotos es que la derecha está muy bien posicionada, muy bien parada, que si fueran con un candidato ganarían en primera vuelta. Ese es un dato de la realidad. Y que además, si la izquierda se divide, se tensiona y erosionan a la figura que tienen mejor posicionado hoy día, es probable que la derecha pase con 2 candidatos a segunda vuelta. Eso lo conversamos la semana pasada, lo venimos conversando hace un mes. Esa probabilidad que se había desarmado, desarticulado, porque uno decía esto es impensable, no ha pasado nunca. Bueno, hoy día es cosa de mirar cómo están los datos, cómo está la encuesta. Y si además tú le agregas una izquierda que está tensionada, dividida y que además no se va a cohesionar en torno a quien gane necesariamente la primaria, bueno, tienes un problema potencial. Si además le agregas que Marco Enrique Minami va por fuera en la elección, no lo metiste a la primaria y te saca 5 o 6 puntos, bueno, no es improbable que pase lo que estamos diciendo, que es que vayan 2 candidatos de derecha. Ahora, claro, la derecha está dividida entera también, pero me llama la atención que esta vez la izquierda, en vez de aprovechar de hacerle... De hacerle una llave de yoga a la derecha que está dividida, más bien se está tensionando, se está dividiendo. Y eso tiene que ver con que ven la elección perdida. Mira, ese tema lo vamos a profundizar porque también es interesante ver qué pasó en la derecha, que las cosas empiezan también, ¿no es cierto?, a ordenarse o no, pero a tomar como otro tono. Son 8:55, voló el tiempo. Cristian Valdivieso, un gusto como cada martes. El próximo martes tal vez tengamos un candidato o una candidata más. Por el PS, claro. Tal vez. Hay que ver Tampoco qué está tan pasa claro. el fin de Van a haber semana. varios candidatos, va a estar entretenido. Gracias, Cristian.